Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues ayer la lección, el perdón pone fin al sueño de conflicto. Es la lección 333 y pues esta lección nos enseñó, pero muchísimo, y es precisamente algo que nos hemos venido estudiando, en el que tenemos que, cada vez que nos percibimos dentro de un conflicto, la invitación es que lo resolvamos, que no lo hagamos a un lado, que no nos hagamos, que no nos hagamos patos, que no nos hagamos los desentendidos, que no digamos, a ver, aquí me estoy quietecito y no pasa nada, no es suficiente. O sea, pues por eso dice, el perdón es el que pone fin al sueño. Tenemos que hacer algo y ese algo es perdonar. ¿Y cómo perdonas? Pues primero aceptando que tuviste un pensamiento equivocado, que tú lo tuviste y bueno, pues hay que perdonar ese pensamiento. Si no lo perdonas, ahí persiste, ¿no? Ahí está, el perdón es lo único que desvanece la ilusión. exactamente, o sea, estás pidiendo un milagro. Cada vez que tienes un conflicto, dices, bueno, esto de alguna manera lo estoy viendo de una manera equivocada. O sea, siempre que hay un conflicto es que hay una mala interpretación de una situación, de una circunstancia, de un acto de una persona, y es inequívoco. Sabemos cuando nos sentimos mal. O sea, cuando nos sentimos asustados, nos sentimos enojados, nos sentimos con tristeza, nos sentimos rechazados, cualquier circunstancia, cualquier emoción que nos haga sentir mal, el curso te dice, a ver, examina tu pensamiento, porque hay algo que tú estás interpretando mal. Y entonces uno dice, bueno, a ver, primero me tengo que poner en paz antes de tomar ninguna decisión. Saber que hay algo que nos hace sentir mal, sin importar si parece que es un ataque que viene de fuera, sin importar que parezca que es un accidente, sin importar que parezca que es algo que viene por parte de la naturaleza. Precisamente por eso no hay que preguntarse por qué pasó por esto, ¿no? Exactamente. Porque cuando preguntas por qué, habrá muchas justificaciones a ese por qué. Justificaciones. Entonces, cuando te preguntas para qué estoy pasando por esto, entonces es cuando se descubre el sentimiento oculto. Exactamente. Y lo acabas de decir perfectamente, porque el famoso el para qué implica que tú estás dándole un significado, un propósito, que existe una razón que está dentro de ti, que está provocando la circunstancia que te hace sentir incómodo. Entonces, cuando dices, ¿para qué? Y esa pregunta es respondida una y otra vez, es una cadenita, ya hemos visto que, ¿para qué estoy experimentando esto? Para sentirme rechazado, por ejemplo. Entonces, ¿para qué me quiero sentir rechazado? Para estar siempre separado. Y entonces vas siguiendo con esta cadenita, pero dices, entonces soy yo el que está provocando que las circunstancias, yo estoy más bien no provocando, estoy interpretando las circunstancias de acuerdo a un sistema de pensamiento, de mente, en el que yo termino siendo la víctima. Y entonces, el curso nos dice, no le pongas atención a los dictados del ego que te dice, ¿por qué fue algo? Es que es un desagradecido, es que es alguien que o sea, siempre va a haber justificación al por qué. Y muchos. En cambio, cuando te preguntas el para qué, es así como muy... La primera respuesta es muy demente y entonces te dices, caray, así es como estoy pensando. Entonces empiezas tú a analizar. Ya no estás dejándolo, ya no te estás escapando del conflicto, ni te estás evadiendo, ya lo estás viendo como debe ser. No lo estás llamando por otro nombre, no estás diciéndole, este conflicto es fulano.
o ese conflicto provino de tal lugar. No, ya te estás dando cuenta que ya no te estás engañando a ti mismo, sino que lo estás viendo exactamente allí donde está. Ese conflicto está aquí en tu mente. Con el propósito que le fuiste asignado, y por eso dice después, ya viendo dónde está, pues inmediatamente te das cuenta y se corrige, y entonces se desaparecen las defensas, porque todo lo que hacemos antes de darnos cuenta que nosotros somos los que pensamos eso, nos defendemos, nos estamos defendiendo de lo que está sucediendo. Efectivamente, nos estamos defendiendo de nuestros propios pensamientos de ataque y estamos evadiendo que somos nosotros responsables de esos pensamientos. Nosotros hemos fabricado nuestra mente y allí donde nació el pensamiento, ahí donde se tiene que encarar, ahí es donde se le tiene que poner la solución, pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz para que lo veamos desde otra perspectiva, desde la perspectiva del Espíritu Santo, desde la realidad. Y bueno, pues cuando recibimos esa luz, nos damos cuenta que solamente hemos hecho interpretaciones erróneas, porque al momento que nos da la respuesta, cuando nosotros decimos, a ver, esto quiero verlo como es, como la verdad. Ahora sí que exijo ver la verdad de todo esto. Y entonces es cuando recibimos la luz y nos damos cuenta de algo que ni siquiera habíamos pensado. Y ayer vimos en el programa, en el de ayer, cómo el Espíritu Santo responde resolviendo un conflicto específico y que bueno, nos dejó a todos muy satisfechos con una bendición que nos hizo sentir en paz, y que aquí es donde entendimos que esa respuesta no solamente es para mí, sino es para todos, y que un milagro siempre llega bueno, ni siquiera tenemos idea hasta a cuántas personas llega a beneficiar. ¿Por qué? Porque al ser todos una misma mente, aunque la persona no sea consciente de que recibe una bendición, ahí está, lista para ella. O sea que, como hemos visto en otras lecciones, cualquier sonrisa en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo, ¿sí? Cualquier unidad que se ha dado, comprensión de la unidad en cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo, también es un regalo que ha sido hecho para nosotros. Entonces, dice cualquier acto de amor, para que no te compliques. Exactamente, cualquier acto de amor también te pertenece. Los tuyos que has hecho te siguen perteneciendo, y ya sabemos que los actos de amor que haces siempre son una respuesta para otras personas. Tanto los tuyos como los que han hecho los demás, cualquier respuesta de amor es para ti. Entonces, ayer lo entendimos, lo vimos en una solución muy práctica que puso el Espíritu Santo. Y bueno, pues precisamente esto hace que se desvanezcan las dudas, los conflictos, los problemas, para que nos demos cuenta que solamente existe amor. Y ese es el camino que nosotros tenemos que tomar para ir de regreso hacia nuestro verdadero origen, nuestro verdadero hogar. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Y es que ninguna otra luz, la verdad es que solamente existe una luz, porque los sueños siempre son oscuridad. Por eso cuando nos remitimos a la verdad, esa es la única luz que puede dar fin a nuestros conflictos. Y aquí lo dice, ninguna otra luz puede salvar el mundo. Es que no hay muchas luces, nada más hay una sola luz, y lo demás es oscuridad. Si confundimos la oscuridad con la luz, pues bueno, eso ya es porque no estamos recibiendo la verdad tal como es. Así que siempre nos damos cuenta que ante cualquier incomodidad, el Espíritu siempre nos va a responder con un pensamiento de dicha y que nunca falla. Y ayer lo experimentamos, ¿no? En el caso de Guis, el Espíritu Santo dio una respuesta que a todos nos llenó de benevolencia, nos llenó de esperanza, porque decimos, oye, mira, pues era una situación que
parecía ser de mucho ataque, y sin embargo, cuando el Espíritu Santo nos da la respuesta, decimos, oye, mira, qué bonito ver el mundo y saber que el Espíritu Santo siempre está presente en cualquier mente y en cualquier circunstancia. Bueno, pues y eso fue precisamente una aplicación de lo que habíamos leído ayer del capítulo 6, las lecciones del amor. Vamos a continuar en este momento con la sección 1, el mensaje de la crucifixión. Ayer nos quedamos que Jesús estaba diciendo y lo estaba afirmando que hay muchos ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. O sea, todo lo que escribieron los evangelios están llenos de pensamientos tergiversados. Y nos aclara, el evangelio siempre está llevando el mensaje de amor. Por eso hay que leer con atención en un momento dado, y de hecho, nos está dando la traducción correcta de algunos de estos pensamientos que aparecen en el Nuevo Testamento. No es tan necesario que recurramos ahora a la Biblia, porque finalmente la Biblia es una narración y una serie de comentarios particulares de los diferentes personajes que en algunos casos estuvieron presentes y en otros casos solamente narran lo que pasó. Pero, digo, yo sigo hablando desde ahora, el comentario que voy a hacer, pues yo ya no recurro a la Biblia porque yo no quiero que me cuenten otras personas. Prefiero el comentario de primera mano que nos está ofreciendo Jesús en el curso de milagros, porque ya viene seleccionado, ya viene todo limpio, ya no hay nada que andar traduciendo, y pues obviamente ya me estoy dando cuenta que cuando hago una mala interpretación es el ego el que está metiendo la mano negra, pero el mismo Jesús es tan claro en lo que escribe que es muy difícil que yo me pueda confundir. Por eso, ahorita vamos a leer, Leti nos va a leer a partir del párrafo número 16. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que estás justificando culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. O sea que en pocas palabras, la crucifixión sigue siendo actual y se presenta de muchas maneras. Pero ahorita lo vamos a aclarar, porque vámonos desde el principio del párrafo. Dice, cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían. Y es cierto, porque Jesús les dice, yo me he de ir, pero más tarde vendrá el Consolador precisamente a consolarles por la falta de mi presencia. Y eso se los dijo no solamente antes de lo crucificaran, sino después, cuando resucitó y se presentó ante ellos, Él les dijo, el Consolador vendrá más adelante, más tarde, cuando estén preparados. Porque ahorita ustedes no me pueden seguir. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y no es de que no los quisiera llevar, simplemente no estaban preparados mentalmente. Todavía no entendían lo que era el concepto del milagro, no entendían el concepto de lo que es ver desde la paz a todo el mundo. Entonces, pues
¿Cuánto tiempo tardó en llegar el Consolador? Eso no lo sabemos. Nada más dice el apóstol Pablo, dice que en los Hechos de los Apóstoles, dice que recibieron la luz, pero eso no estamos seguros de que sea verdad. ¿Por qué? Porque en los evangelios siguen hablando desde la perspectiva del miedo, puesto que el mismo Pedro no corrigió el hecho de que sintió miedo cuando a él lo señalaron como seguidor de Jesús. Y él tuvo la necesidad, a través del ego, se sintió amenazado. Es obvio que todavía no se tenía el sistema de pensamiento que tenía Jesús, porque cuando le dijeron, tú eres el que acompañabas a Jesús, y él dijo, no, es que yo no fui, sintió miedo, porque aún sin saber lo que le iba a pasar a Jesús, él se sintió atemorizado por el resultado de saber de que los demás supieran que él estaba acompañando a Jesús. Entonces, es obvio que todavía no tenían este sistema de pensamiento. Entonces, por eso dice Jesús, no quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. Es que Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y muchos, y es de hecho, hasta la fecha, muchos al pensar, sígueme tu cruz, toma tu cruz y sígueme, interpretamos que nos está pidiendo que sigamos el mismo camino de Calvario que él, o sea, que vayamos hacia el sacrificio. Y por eso dice aquí, no ando en busca de mártires, porque pasar por la cruz es ser un mártir. Estoy buscando maestros que hayan entendido que sin importar cómo están siendo atacados por los demás a causa de las proyecciones de los demás, pueda responder desde la paz, desde el amor, y no sentirse intimidado y no sentirse de ninguna manera amenazado por las ilusiones de los demás. Y esto nos deja un claro ejemplo porque todos estamos viviendo circunstancias en las que parecen que los demás nos atacan. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es no reaccionar. Reaccionar es desde el ego. Y aquí Jesús nos está diciendo, te he enseñado que este sistema de pensamiento es el de la paz. Por lo tanto, no tienes que sentirte atacados, sino al contrario. Date cuenta que desde que eres el Hijo de Dios, desde que en el momento que tú aceptes que esto es verdad, nada te puede afectar. Obviamente, esto lleva un proceso porque hasta la fecha nosotros nos sentimos pecadores, nos sentimos que cometemos errores y aquí dice muy claro, nadie es castigado por sus pecados. Es más, los hijos de Dios no son pecadores, así que deja de pensar que cometes errores, que cometes pecados, para que tú estés completamente fuera de la idea que cometes errores porque que cometes pecados porque errores sí cometemos y esos son los que hay que corregir, pero no son pecados, ¿sí? Sí cometemos errores porque todavía estamos inmersos en el sistema de pensamiento del ego y eso es lo que estamos tratando de hacer, salir de ese sistema de pensamiento y tomar el sistema de pensamiento que en este caso nos está diciendo Jesús. Él nos está guiando hacia él y por eso tenemos que hacer el miedo a un lado. Entonces, no tener miedo de habernos sentido equivocados o hasta pecadores, ¿no? Exacto, o sea, sí. No sentir miedo porque cualquier vestigio de miedo entonces nos va a llevar hacia el ego y no nos va a permitir seguir el camino que nos está enseñando Jesús. Entonces, bueno, para nosotros las lecciones que hemos pasado, pues nos están enseñando a quitarnos de ese miedo, a dejar de defendernos, a dejar de enjuiciar y aceptar nuestra verdadera identidad. Eso es lo que nos ha enseñado hasta ahora el curso. Y ahora con esta lectura pues se refuerza todo eso porque pues
ahora sí que vamos un poquito más adelante en los ejercicios que en la lectura, y la lectura ahora nos dice, nos está mostrando más ampliamente por qué hemos hecho todos esos ejercicios de quitar el miedo y tratar siempre de estar en la paz. Exactamente. Por eso, aquí hay una cosa que nos está enseñando de manera muy clara. Dice, cualquier concepto de castigo, ¿qué es el concepto de castigo? Cuando tú ves que alguien o tú ha hecho algo incorrecto, dice, en ese momento tú ya estás juzgando. Está cometiendo pecado y por lo tanto necesita, ¿qué es lo que exige el pecado? El castigo. Castigo. Cuando tú aprendes hasta aquí en este mundo, hasta por un error. Alguno que comete un error, lo enjuicias y lo castigas, de la manera que sea. Sí. Desde el niño que le llamas la atención o le das un golpe, hasta la ley del hielo que le puedes infligir a un adulto, o hay muchas formas de castigo que nosotros hacemos, ¿no? Aunque digamos que no, sí castigamos. Sí, por supuesto. Siempre que hay una falta en nuestra lista de virtudes, entonces, pues castigo al otro. Uh-huh. Con un regaño, con el que le dejes de hablar. Con un juicio, con decir eres tal, ya ese es un castigo, ¿no? Ya estás castigando, efectivamente. Por eso dice que cuando tú sientes la tentación de ver culpa en otro, estás en este momento también cayendo en la tentación de castigar. Y esto significa... Y está justificado, ¿no? ¿Ves lo que ¿Crees que está justificado? Sí. O sea, creemos que, por eso hace rato decíamos, no te preguntes por qué, porque entonces justificarás tus actos. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando, si tú regañas a un niño, le llamas la atención o le das una nalgada, ¿y por qué me pegaste? Pues porque tú te lo mereces, porque te portaste mal, porque hiciste eso, o sea, se justifica tus actos, porque estás diciendo que el otro es culpable. Entonces, ahí es muy justificado que yo me enoje y que le diga tal por cual, porque él me hizo tal. Entonces, siempre vamos a justificar nuestro ataque. Exactamente. Por eso dice que cada vez que tú justificas tu ataque ante otro, lo único que estás haciendo es proyectar la responsabilidad de la culpa sobre el otro. Pero ¿sabes qué? En el momento que tú estás proyectando la culpa, esa misma culpa te está señalando a ti, porque tú has aceptado un pensamiento erróneo en tu mente. Y el resultado de hacer esto es una lección acerca de cómo culpar. Y Jesús no vino a enseñarnos eso. O sea, por eso él está hablando que la crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. Es el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. ¿Y por qué es un conflicto? Porque aquí es donde nosotros aprendemos mucho. Todos los maestros de la ley y manipularon a muchas mentes para que señalaran a Jesús, que mintieran en nombre de la ley de Moisés, para que demostraran que Jesús estaba haciendo mal. Y Jesús jamás hizo mal. De hecho, aquí por eso está hablando del conflicto. Sin importar lo que el ego piense, Jesús simplemente se mantuvo en paz y no reaccionó. Jamás dijo, por ejemplo, cuando le preguntó Poncio Pilatos, a ver, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú afirmas? Y Jesús solamente dijo, pues tú lo has dicho. O sea, él no estaba negando nada, no negó nada porque sería tener miedo. Jesús no tuvo miedo, en ningún momento reaccionó de manera airada, ni siquiera negó, y eso encrespó los ánimos de los maestros de la ley, porque pues el mismo gobernador romano lo mandó a azotar y dijo, pues es que este hombre no ha hecho nada. Y se lavó las manos porque dijo, pues sobre ustedes caiga su propia sangre. O sea, y
y qué es lo que quieren que se haga, y los mismos maestros de la ley, frente a la multitud, dijeron, crucifícalo. O sea, esto es lo que hace el ego. Tú puedes mantenerte callado, tú puedes estar en paz, y el ego, como no encuentra de dónde agarrarse, empieza a buscar siempre una manera para hacerte reaccionar. Y entonces es cuando tú tienes que mantenerte en paz. Porque nada de lo que pueda suceder afuera te puede hacer sentir mal. Si estás desde la paz, tú inclusive eres responsable de que la otra persona cambie su actitud al verte a ti en completa paz, porque en este momento lo que único que produce un ataque es que tú te defiendas. El ejemplo que nos dio Jesús fue un ejemplo extremo, pero realmente extremo. Por algo Jesús eligió vivir dentro de una sociedad que era demasiado, en ese entonces, muy tóxica, llena de prejuicios, demasiado cerrada y además en unas condiciones en las que en cualquier momento se podía generar un ataque entre un pueblo. Entonces, aparentemente, la sociedad o el tiempo donde estuvo Jesús es lo que acabas de decir, pero pues esa es percepción también. Porque ahora mismo en este tiempo, cuando se tiene un conflicto con otra persona, haces lo mismo, exactamente lo mismo. Te defiendes tu punto de vista y empiezas a, a mandar las culpas o a ser responsable de esas culpas que estás viendo. Y todo eso que le hicieron a Jesús, los latigazos, ¿cómo se dice? El martirio. El martirio, tú lo infringes hacia la otra persona con palabras. Eso es lo que haces. Sí, le dices cosas. O con pensamientos, no necesitas decirlo. Cuando estás en conflicto los dices. Cuando estás enojado los dices. Aunque después digas, no, es que yo no quise decir eso. No, los dices. Ya lo hiciste, lo haces. ¿Por qué? Porque buscas precisamente la justificación de lo que estás haciendo. Cuando la otra persona, obviamente pues, lo hemos vivido aquí, yo creo que cualquier persona lo ha vivido, que en un conflicto la otra persona pues tiende a defenderse, ¿no? La otra persona también dice, pero tú me hiciste, pero tú me dijiste, pero no sé qué, y entonces ahí el conflicto se hace muy grande y ya ha llegado a divorcios y ha llegado inclusive hasta la muerte. Ha llegado a eso. Entonces, tú dices, es que Jesús eligió estar en un tiempo y en un espacio determinado. Sin embargo, todavía hacemos esto, todavía sigue vigente ese tipo de conflicto que llegamos a un extremo por nada. Entonces, en este caso, Jesús siempre estuvo en Espíritu Santo y precisamente por eso no reaccionaba. Él no tenía nada que decirles. Aquí en este mundo, cuando tienes un conflicto con tu pareja, por ejemplo, y le estás diciendo, es que tú me hiciste, me dijiste, y el otro se queda callado, llega un momento en que ya no sabes qué decir, porque no hay de dónde agarrarse para seguir justificando tus actos. Ya no puedes justificar, seguir diciendo más cosas porque ya no hay respuesta. Entonces, pues en este caso pasó lo mismo con Jesús. No había respuesta, no había de dónde decir, a ver, va a decir una mentira ahorita y por eso lo cuestionaban y por eso lo latigaban y por eso le hacían todo para que hubiera una respuesta de él. Pero llega un punto en que ya está implicada la ley y ya está implicado todo el pueblo, ya están todos contaminados con el pensamiento y echarse para atrás en ese momento pues ya no tenía ni caso porque Poncio Pilato lo hizo. Digo, pues ustedes sabrá allá que habrá. Se quiso echar para atrás y no pudo. Sabrá ustedes qué hacen. Y no puede, ya no puede controlar al pueblo, ¿no? Ya no puede controlar y entonces, pues todos ya están en esa euforia y llegan al desenlace final que es la crucifixión. Nosotros, ¿qué hacemos? Te digo, pues hemos llegado a divorcios,
hemos llegado a muerte. Inclusive un hombre celoso se ve, o una mujer celosa ha matado a su pareja, ¿no? Entonces, sí llegamos a esos extremos porque seguimos pensando en que estamos justificando nuestros ataques. Exactamente, por eso habla aquí que este conflicto parece ser igual a ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Y es que la respuesta del amor no es de que porque Jesús vivió un ejemplo extremo, fue una demostración de amor extremo, ¿no? Realmente el amor siempre es igual. Aún en conflictos pequeños, la demostración del amor siempre es exactamente igual. Se presenta con toda su infinita bondad. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y bueno, pues hoy nada más vamos a leer un párrafo. Vamos a introducir la lección del día de hoy con el tema especial que se llama ¿qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que se ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él, queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que lo rodea es paz eterna? Por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencios más profundos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Lección 334. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. No esperaré ni un solo día más para encontrar los tesoros que mi Padre me ofrece. Todas las ilusiones son vanas y los sueños desaparecen incluso a medida que se van tejiendo con pensamientos basados en percepciones falsas. No dejes que hoy vuelva a aceptar regalos tan míseros. La voz de Dios les ofrece su paz a todos los que escuchan y eligen seguirlo. Esto es lo que elijo hoy, y así voy en busca de los tesoros que Dios me ha dado. Busco solo lo eterno, pues tu Hijo no podría sentirse satisfecho con menos de eso. ¿Qué otra cosa entonces podría brindarle solaz sino lo que tú le ofreces a su desconcertada mente y a su atemorizado corazón, a fin de proporcionarle certeza y traerle paz? Hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él.
eso es lo que tu voluntad dispone que yo haga, pues así es como podré contemplar mi propia impecabilidad. Pues esta lección nos enseña algo muy, muy, muy interesante, porque dice que, que en lugar de estar buscando las excusas del ego, mejor enfoquemos nuestra mente a buscar los tesoros. O sea, volver a estar escudriñando cualquier cosa que nos esté ocurriendo, estar escudriñando, a ver, aquí hay algo que el ego me está ocultando. No quiero ver las respuestas del ego. Quiero encontrar la única respuesta que me puede brindar paz. Y precisamente, digo, es que yo ya no quiero percibir de una manera dolorosa. Ahora quiero tener una percepción de la bienaventuranza que Dios tiene para mí desde el principio, no de los tiempos, sino desde mi creación. Entonces, y además nos dice una cosa aquí muy interesante, dice que todas las ilusiones son vanas, que inclusive los mismos sueños desaparecen cuando se van tejiendo otros sueños. Entonces, que las mismas ilusiones que nosotros tenemos, hay veces que desaparecen por sí mismas porque han aparecido otros conflictos y entonces las van sustituyendo porque a lo mejor le dejamos de poner interés, ya no las vemos y entonces aparece otro conflicto para que nos sintamos otra vez espantados. Y aún así, no duran. Nosotros lo hemos visto que como son interpretaciones personales y de repente la verdad es tan concreta, ¿cómo diré? Tan clara que hay veces que simplemente se cae. Ya no es posible estar sosteniendo una afirmación. Tan endeble es la ilusión que otras ilusiones la pueden desbancar. Entonces, por eso dice aquí que yo ya no me conforme con tan míseros regalos, porque lo único que puede permanecer para siempre es la verdad, la creación de Dios tal como Dios la creó. Si yo soy la creación de Dios, entonces, y me empiezo a tener conciencia de que hay algo más allá de mis propias interpretaciones, digo, a estas alturas, en la lección 334, pues obviamente que ya nos estamos dando cuenta que no podemos seguir estar percibiendo el mundo desde la perspectiva del ego, desde la perspectiva de la separación. Ya nos estamos dando cuenta que ahora tenemos la capacidad de elegir entre una voz y la otra. Porque a estas alturas, cada uno de los que hemos estado haciendo este curso puede escuchar ambas voces y ahora podemos hacer una elección correcta. Antes solamente escuchábamos los gritos del ego y de vez en cuando pues teníamos el raciocinio, vamos, al menos de decir, no, pues es que, ¿por qué le voy a hacer caso a este pensamiento? Pero ahora, en todo momento podemos escucharla. Y entonces, digo, no tiene caso seguir esperando la paz para que llegue dentro de no sé cuánto tiempo. O sea, esperar a que todo mundo corrija su mente. No, no estamos esperando a que todo mundo corrija su mente. Yo tengo que corregir la mía para salvar mi mundo, para empezar, dejar de poner cadenas y etiquetas a las personas que me rodean, dejar de poner ideas e etiquetas a las circunstancias que parecen envolverme, dejar de poner ideas y etiquetas a lo que pasa en el mundo y desde la paz agradecer que solamente soy el Hijo de Dios y que no hay nada que pueda perturbar esa paz. Y finalmente todo lo que corrijas en tu mente, ya no lo dijo, llega a no sé cuántas constelaciones que no te imaginas. Entonces estás ayudando a que todos también sanen su mente. Entonces, ¿por qué pensar en que, de aquí a que todo el mundo sane su mente, si yo no puedo con lo mío, pues tampoco voy a poder ayudar a todos, ¿no? Pero es tener esa conciencia de que al ser una sola mente, tú estás ayudando a que esa mente se reinstaure y se una totalmente. No va a ser el tiempo que imaginamos va a pasar para que todos reinstauren su mente. Sí, y además aquí, a partir de esta lección,
va a ocurrir algo muy similar a lo que vimos en la lección 200 a la 221. Se repitió constantemente, no soy un cuerpo, soy tal como Dios me creó. Era una oración de la verdad que nos permitía ir deshaciendo muchas cosas. Bueno, pues ahorita se va a volver a dar algo similar porque estamos a un mes de terminar la vuelta al libro de ejercicios. Y está repitiendo algo similar a lo que hemos visto en la lección de hoy. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. O sea, ya no quiero ver el pensamiento del ego. Ahora quiero tener presente mi impecabilidad, tener presente mi inocencia, y al tenerla en mí puedo reconocer que todos los demás son tal como Dios los creó, porque me reconozco como el Hijo de Dios. Entonces, de aquí ya empezamos una serie de ejercicios que pues ya estamos a un mes, y yo nuevamente me acuerdo en los primeros días que decíamos, híjoles, imagínate un año de transmisión, se nos hacía largo. Pues ya estamos en la recta final, a un mes de terminar el curso de milagros. El libro de ejercicios, la primera vuelta. Y ya hemos experimentado que hacer el curso de milagros no es nada más terminar el curso. Hemos entendido que es una forma de vida, una forma de llevar nuestra existencia, nuestro pensamiento, y que nos mantiene en la paz, y que cualquier circunstancia que se presente en nuestras vidas puede ser resuelta desde precisamente ese estado de impecabilidad. Pues vamos a despedir la transmisión del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer el resumen que hemos estilado desde que empezó la segunda parte, en el que tomamos los encabezados de las últimas lecciones que hemos visto para conformar una lección más, una oración de agradecimiento más. He elegido ya lo que tu voluntad dispone, y desde hoy no volveré a hacerme daño, ya que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El miedo aprisiona al mundo, mas el perdón lo libera. Ahora sé que el perdón pone fin al sueño de conflicto. Así que hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. Dios en tu mente. Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios.